Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Hoy, lunes 11 de abril, estaremos estudiando la lección que se titula El sermón versus la ley. Como es de costumbre, hermanos, vamos a orar antes de estudiar esta lección. Oremos. Señor, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por este lindo día que tú nos has dado. Señor, te pedimos ahora, en este momento que vamos a estudiar esta lección, Señor, que podemos comprender lo que tú nos tratas de decir y así aplicarlo a nuestras vidas y poder enseñarles a otras personas también. Gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos entrado al repaso de nuestra escuela sabática. Muy buenos días, hermano Cativo, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano José. Que el Señor me lo bendiga. Y a ustedes, queridos hermanos, también que las bendiciones para el día de hoy que el Señor tiene preparadas ya estén siendo derramadas en sus vidas y en sus hogares. Bien, el día de hoy, ¿cuál es el título del mensaje, del sermón, del estudio, de lo que hay aquí para nosotros? Se titula El sermón versus la ley. El sermón versus, esa palabra versus. ¿Cómo lo entiende usted, hermano José? La palabra versus. Es como es contra, como el frío y el caliente, lo bueno y lo malo, así como si estuvieran peleando contra el uno contra el otro. Ajá, sí. Pero ¿es eso verdad de que las palabras que el Señor Jesús dijo allá en el Sermón del Monte van a chocar contra la ley? O también se puede comparar el sermón contra la ley, se pueden comparar, son dos diferentes cosas, así lo entiendo yo. Así aparece esa palabra versus. Pero, como vamos a ver en el estudio del día de hoy, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús, no, como Él dijo, yo no he venido a abrogar, sino he venido a ponerla en alto, a vivirla, a ampliarla, a engrandecerla. Entonces vemos el sermón versus la ley. No, para el verdadero cristiano no hay un versus, sino sería el sermón y la ley. Pero se pone así porque como dice aquí en la lección, no, me puede leer esta parte de arriba. ¿Qué dice, hermano José? Dice, algunos cristianos consideran el sermón del monte como una nueva ley de Cristo, que reemplaza la ley de Dios. Bien, vamos a ver hasta ahí. Dice, algunos cristianos consideran que lo dicho por el Señor Jesús
allá en el Sermón del Monte, que ya vimos que está en el capítulo 5 al capítulo 7, lo consideran como una nueva ley que el Señor Jesús instituyó. Pero aquí, yo no veo allí en esos 3 capítulos que el Señor Jesús esté reemplazando la ley de Dios. En vez de eso, está ampliando, está diciéndoles a todos aquellos que quieran heredar el reino de los cielos que deben de cumplirlos, como cuando dijo, habla de en las bienaventuranzas, habla del amor que debemos de tener con nuestro prójimo. Los 6 mandamientos, los últimos 6 hablan del amor a mi prójimo. También habla en 5:27 al 30 habla de Jesús y el adulterio. Es un mandamiento. Jesús y el divorcio. Jesús y los juramentos. Los juramentos también están en el capítulo 3. O sea, en el mandamiento 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El amor hacia los enemigos. Entonces, yo no veo aquí que haya una contienda entre las palabras dichas por el Señor Jesús y la ley que Dios tiene desde que Él es, desde la eternidad, el Señor y Dios, y que le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén, y que se las dio a Moisés en el monte Sinaí en tablas de piedra. Fíjense lo que nos dice el comentario de la hermana Juel. Jesús y la ley. Vamos a ver. La ley de Dios existía antes de la creación del hombre. O de lo contrario, Adán no podría haber pecado. Después de la transgresión de Adán, los principios de la ley no fueron cambiados, sino que fueron definidamente ordenados y expresados para responder a las necesidades del hombre en su condición caída. Cristo, en consejo con su Padre, instituyó el sistema de ofrendas de sacrificio para que la muerte, en vez de recaer inmediatamente sobre el transgresor, fuera transferida a una víctima que prefiguraba la ofrenda grande y perfecta del Hijo de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 269 y 270. Entonces, vemos acá lo que tú leíste, que dice que algunos cristianos consideran el Sermón del Monte como una nueva ley que reemplaza a la ley de Dios. Ya vemos aquí que no hay ninguna contienda. Dice, afirman, ¿cómo dice? Sigue diciendo ahí. Afirman que un sistema legalista fue reemplazado por un sistema de gracia, o que la ley de Jesús difiere de la ley de Dios mismo. Estos son conceptos erróneos acerca del Sermón del Monte. Gracias. Recordemos que en la palabra de Dios no hay una sola ley, hay varias leyes. Está la ley de la salud, está la ley moral, que son los 10 mandamientos, que son eternos y para siempre. Está también la ley ceremonial, que fue instituida cuando el pecado entró. O sea, después que el pecado entró, fue necesaria esa ley de ritos y ceremonias que Dios le enseñó a Adán en el jardín. No se las enseñó a Moisés nada más, no, vienen desde Adán, porque
A Adán, el Señor le enseñó que tenía que derramar la sangre del cordero para ser redimido de su pecado. Y Adán tuvo que hacerlo. Y fue vestido con las pieles del cordero. Lo mismo a Eva, fue vestido con pieles de cordero. Así de que Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, fueron salvos por gracia. Y hoy en día, ¿por qué somos salvos? Por lo mismo. Somos salvos por gracia. Yo no conocí el pecado si no fue por la ley. La ley me ayuda y me señala mi pecado, la mancha que hay en mí. La ley no me puede perdonar, pero la ley es un ayo que me lleva a Cristo. No puede haber lucha, contienda entre las palabras del Señor Jesús dichas en el monte, en el sermón del monte. No puede haber contra la ley. Por eso dice, esos conceptos que muchos cristianos tienen hoy son erróneos, porque muchos dicen, no, de los adventistas dicen que nosotros vivimos bajo la ley, y como estamos bajo la ley, sacan un versículo y dicen, maldito todo aquel que no obedeciere todos los puntos de la ley. Toman la ley escritos en un libro, pero no se dan cuenta de qué ley está hablando. Veamos qué más nos sigue diciendo el Señor Jesús concerniente a la ley de Dios, dicha por el mismo Señor Jesús antes de venir como un ser humano, y qué expresa ahora que Él está aquí en medio de nosotros, como uno de nosotros. Veamos qué nos dice en Mateo capítulo 5. Del versículo, vamos a ver, versículo 17 en adelante. Mateo 5. ¿Qué nos dice? Del 17 al 19. Sí. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Gracias, hermano José. Bien, vemos entonces que dice, no penséis que he venido, no se alegren, porque por lo que se ve, como que el pueblo de Israel estaba anhelando que se dijese, la ley no hay que cumplirla, pero recuerden, no era porque Dios había hecho de la ley una carga, era que los sacerdotes, los escribas, habían hecho cargas que ellos mismos no las podían llevar, pero los obligaban al pueblo a que los practicaran. ¿Y qué pasaba?
¿cómo miraban la ley de Dios? La miraban no con agrado, sino como algo pesado. Y por eso es que buscaban y decían, ay, esto es imposible. Para eso vino el Señor Jesús, para mostrar cómo y qué es lo que dice el mandamiento, qué es lo que debemos hacer. Por eso es que la gente, cuando escuchaba al Señor Jesús, dice que se quedaba extasiados, gozosos, con ganas de seguir escuchándole, porque hablaba, como dice allí el versículo de memoria, dice, y cuando terminaba Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y dice, no penséis, no atesoréis en vuestros corazones la idea de que los mandamientos ya pasaron de moda, que son para cierto grupo y que usted y yo ya vivimos bajo la gracia y tenemos libertad para quebrantar los mandamientos, porque eso se enseña hoy en día. Trampa del enemigo, porque mire lo que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 2 y en el verso 10. Santiago, busquemos el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable ¿de cuántos? De todos. Así es de que si usted guarda 8 o 9, pero no los 10, dice, ya usted se hace culpable ¿de cuántos? De todos. Con uno. Y eso es lo que el enemigo está tratando de hacer. Ha puesto a un grupo y le ha puesto 8, que son millones y millones, pero ha sacado el segundo y el cuarto. A otro grupo sí les ha dejado el segundo, porque ellos dicen, nosotros no adoramos ídolos, no tenemos imágenes en nuestras iglesias, en nuestras casas, pero el cuarto mandamiento, ese era para los judíos, ese no es para nosotros. Nosotros vivimos bajo la gracia. Esa iglesia que guarda la ley vive bajo la ley. Mire qué manera de pensar. Pero mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Solo los que reconocen las demandas válidas de la ley moral pueden explicar la naturaleza de la expiación. Cristo vino para mediar entre Dios y el hombre, para hacer al hombre uno con Dios, poniéndolo en obediencia a la ley divina. No había poder en la ley para perdonar a su transgresor. Solo Jesús podía pagar la deuda del pecador. Pero el hecho de que Jesús haya pagado la deuda del pecador arrepentido no le da a él licencia para continuar transgrediendo la ley de Dios, sino que debe de allí en adelante vivir en obediencia a esa ley. Mensajes Selectos, tomo 1, página 269. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Cuando los judíos rechazaron a Cristo, rechazaron el fundamento de su fe. Y por otro lado, el mundo cristiano de hoy, que pretende tener fe en Cristo pero rechaza la ley de Dios, está cometiendo un error similar al de los engañados judíos. Los que profesan aferrarse a Cristo, centralizando sus esperanzas en Él, al paso que manifiestan su desdén por la ley moral y las profecías, no están en una posición más segura que la que adoptaron los judíos incrédulos. No pueden llamar a los pecadores al arrepentimiento en una forma comprensible,
pues son incapaces de explicar adecuadamente de que deben arrepentirse. El pecador, al ser exhortado a abandonar sus pecados, tiene derecho a preguntar: ¿qué es pecado? Los que respetan la ley de Dios pueden responder: pecado es la transgresión de la ley. Confirmando esto, dice el apóstol Pablo: no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Entonces vemos, no hay lucha, no hay contienda entre lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte y la ley de Dios, la ley moral. No la hay. Veamos qué nos dice Génesis, capítulo 16, capítulo 15, versículo 6. Aquí está hablándole el Señor Jesús a Abraham. Génesis 15, versículo 6. Y creyó. ¿Qué dice ahí en verso 6? Dice el verso 6: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Bien, y creyó a Jehová. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Porque Abraham todavía no era Abraham. Porque ahí, si leemos unos versículos, porque él, recuerde, no tenía descendencia. Su heredero hasta ese momento era un esclavo, un damaseno. Y le dijo: Señor, no tengo descendencia, este damaseno va a ser el que va a heredar todo lo que tú me has dado. Y Dios le dijo: no. Mira, sal afuera, le dice. Cuenta las estrellas. ¿Las pudiste contar? No, Señor, no pude. Así será tu descendencia. Y dice: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Sigue diciéndonos aquí: la fe de Jesucristo no era una fe nueva. La fe es la misma desde la caída hasta hoy. Quiere decir que todo aquel que tiene fe en Cristo tiene salvación. Adán la tuvo, creyó. Después que pecó, creyó, se arrepintió. Abraham creyó, tuvo fe y se mantuvo. Y así ha venido la descendencia. El Sermón del Monte no enseña acerca de una salvación por gracia que reemplaza la salvación por obras. Porque nunca ha habido salvación por obras. Siempre ha sido la salvación por gracia. Así es de que no hay un reemplazo que se diga: el Señor Jesús vino y quitó esto, si nunca lo ha enseñado. En la palabra de Dios nunca está dicho allí que somos salvos por obras. Somos salvos por gracia. Todo adventista del séptimo día cree que somos salvos por gracia, por lo que el Señor Jesucristo hizo al venir del cielo, tomar la naturaleza humana, vivir como uno de nosotros, darnos un ejemplo, morir cargando en su cuerpo nuestros pecados, y ahora es nuestro abogado, pero que pronto será nuestro juez y vendrá como Rey de Reyes. Eso es lo que creemos como adventistas del séptimo día. Dice: la salvación siempre fue por gracia. Los hijos de Israel fueron salvados por gracia en el Mar Rojo, antes que se les pidiera que obedecieran en el Sinaí. Por eso el Señor Jesús nos dice en San Juan 14:15: si me amáis. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces,
Si amamos a Cristo, primero, no vamos a poder guardar la ley de Dios si no amamos a Jesús. El Señor Jesús es el que nos da el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos va a dar la fortaleza para poder obedecer, brillar, ser la luz, ser la sal, amar a nuestro prójimo. Así es de que, hermano, hay contienda entre el sermón de Jesús y la ley. ¿Qué dice usted, hermano José? No. Entonces no hay. ¿Qué debería enseñarte tu propia experiencia con el Señor y su ley acerca de por qué la salvación fue siempre por fe y no por el cumplimiento de la ley? Esa es la pregunta que queda para que usted, querido hermano, se la responda a sí mismo. Que el Señor me los bendiga y que tengan un feliz día. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos terminado esta lección de escuela sabática. Los esperamos al próximo día.